venezolano, zuliano, pero sobre todo cabimero. Cabimero soy, me siento orgulloso de mi lar hermoso, su gente y canción, de su fundación, de su rica historia, su cultura es gloria. Cabimero soy. Cabimero soy, deporte y folclor, playa y pescador, Santa Catedral. Pasado ancestral, presente y futuro, Ante Dios yo juro, Cabimero soy. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Hoy desde nuestro hermoso bulevar de este gran municipio bolivariano Cabima, que tanto ha dado a Venezuela, sobre todo desde aquel 14 de diciembre de 1922, que partió, por decirlo de alguna manera, pues lo que es la realidad petrolera, desde el punto de vista incluso también económica del país, en el antes y el después del Barroso. Estamos a la orilla de nuestro hermoso lago, al fondo allá, la isla que se le llama artificial, lo que es el puerto de embarque La Salina, un puerto importantísimo para América Latina. Y quiero comenzar este programa leyendo esta dedicatoria para presentar de inmediato, por supuesto, al invitado. Vamos a hablar hoy de la realidad petrolera mundial, pero también la local y algo de historia, por supuesto, petrolera local. A Pedro, amigo, he aquí unas reflexiones que, aunque escritas por este humilde servidor, son reflexiones del pueblo llano. Espero que te ayuden a mantener encendida tu alma. Alexis Arellano. Y me ha ayudado don Alexis. Aquí está una de sus publicaciones, tiene 6. ¿Cuánto no me ha ayudado a mantener el alma encendida? Sus consejos, sus reflexiones y por supuesto en razón de su vasta experiencia. Recuerdo que estando incluso en una de las empresas que dirigió de PDVSA, o una de sus filiales fuera del país, en este caso creo que en Ecuador, se editó toda esta agenda. Yo no quise utilizarla nunca, una belleza, a propósito de un aniversario de nuestro padre cantor Ali Primera, un aniversario, no, un año más pues en conmemoración a su partida, y esto viene acompañado también con una cantidad de CD que recopilan pues todos los grandes éxitos de nuestro cantor Ali Primera. En ese sentido, hoy tenemos pues al ingeniero Alexis Arellano. Alexis Arellano es ingeniero mecánico de Luz, nuestra centenaria Universidad del Zulia. Es también ingeniero de petróleo del programa PAI, Luz, PDVSA. Es especialista en gerencia de recursos humanos del año pues 1985, el primer título lo obtuvo en 1979, diplomado en administración y gerencia en el IESA en el año 2000, máster en gerencia de recursos humanos en la UNER en el año 2008, 40 años en la industria petrolera, 31 de ellos, imagínense ustedes, en posiciones ejecutivas. Hablar de todo lo que ocupó dentro de la empresa petrolera desde el punto de vista de las posiciones ejecutivas es increíble. Yo voy a referirme, y es bastante extenso, para que después entremos inmediatamente en materia ya con el invitado. Voy a referirme a 4 aspectos fundamentales de lo que significa esta larga carrera. Gerente del proyecto Plan Maestro Costa Afuera en Noruega, presidente de PDVSA Ecuador y director de PDVSA Bolivia, gerente de cuenta y proyecto de Schlumberger Ecuador, director del Ministerio de Petróleo, director ejecutivo de Subsuelo Consultores y autor de varios libros, por supuesto, en el tema petrolero. Yo quiero darle la bienvenida al ingeniero Alexis, don Alexis, como le digo cariñosamente, otro baluarte pues de Cabima para Venezuela y para el mundo. Y vamos a hablar, don Alexis, bienvenido a las cámaras de Punto de Vista, son todas suyas, para que hablemos de lo que es la realidad petrolera mundial. Pero antes de ello, por supuesto, hablemos de lo que es lo local. Bienvenido, don Alexis. Gracias, Pedro. Gracias por la oportunidad de hablar ante tu público, Claro. ante tus seguidores. Vamos a hablar, don Alexis, de 14 de diciembre de 1922, el reventón, ¿verdad? Para que luego entremos después a lo que es ya la realidad mundial ahorita petrolera y también cómo ve usted ahorita las expectativas petroleras de Venezuela. 14 de diciembre de 1922. Hablaba Blen Murribarri una vez, le decía yo a usted ahorita antes de comenzar el programa, de que ya antes incluso estaba R1, ¿no? Por allá.
Y usted me hablaba de algo que yo quiero que usted mismo lo explique para luego llegar a lo que fue el reventón, en este caso que sería el R4. Entonces, sí, hablemos un poco de eso para que se entienda y el mundo entienda lo que es Cabima como referente petrolero precisamente para Venezuela y el mundo. Sí, bueno, los estudios geológicos de la época, que no eran tan avanzados como hasta ahora, pero no dejaban de ser exitosos, dejaban en evidencia que en la zona había petróleo, más la ubicación exacta de los pozos. Bueno, en muchas ocasiones era fallida, y ese es el caso de los pozos de esa zona de Los Barrosos. De Los Barrosos. Porque era una hacienda que se llamaba Los Barrosos, Sí. donde se perforó el R1, el R2, posteriormente el R3, sin lograr los objetivos que se esperaban en producción, hasta que se llega al Barroso, que es el pozo R4 y el pozo del Reventón, el famoso pozo del Reventón que inundó Cabimas de petróleo, derramando 100.000 barriles por día. Casi. Durante 10 días. Nada más y nada menos. Ese Reventón tiene dos características para mí, desde el punto de vista histórico, importantes. Una, el que convirtió a Cabimas en una referencia mundial. Claro. Cambió la historia de Venezuela, la partió en dos, antes de la industria petrolera y después del Barroso. Y la otra, la fe de los cabimeros por San Benito. Ah, sí, claro, por supuesto. La cuenta la historia que el pozo Barroso no lo podían controlar, y unos chimbangos les insistieron, hasta que a cuenta y riesgo fueron hasta el pozo, bailaron y cantaron a San Benito, y milagrosamente el pozo se dio. Técnicamente hay una explicación, se derrumbaron las paredes del pozo y taponaron el reventón, pero en la fe del zuliano, la fe del cabimero, quedó plasmado lo que ellos llamaron ese milagro de San Benito. Así es. Bueno, y usted sabe que la fe es la fe. Y cómo discutir cuestiones de fe difíciles. Claro. El que creyó. Sí es. Y bueno, pero indudablemente que también hay una explicación científica, como usted lo decía, Claro. ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería. Solo decir, cuando llegó el reventón, llegó también, pues, diríamos así, otra visión de lo que es Cabima, otra visión de lo que es Venezuela. Comenzaron a llegar aquí, por supuesto, ya estaban, pero comenzaron a llegar con más fuerzas transnacionales y se implantaron también culturas diferentes a las nuestras acá. Eso lo decía un cineasta en Venezuela Oil Company, se llama ese documental. Tuve la oportunidad de conversar con él, incluso compartió en mi casa. Y lamentablemente en Francia, presentando ese documental, le dio un ACV, falleció. ¿Qué hablar de eso, esos campos, todas estas cuestiones, todo lo que nació a raíz de ese reventón? Sí, mira, Cabima, por aquí mismo, Ajá. cerca de esta zona, tiene una colonia que Ajá. se llamó la colonia inglesa, Exactamente. que era producto o fue creada para gente que venía de Trinidad y de algunas islas del Caribe, aprovechando su ventaja de hablar inglés para comunicarse con lo que llamábamos los musiú. Y bueno, esa gente se mezcló con los cabimeros, pero también vinieron los coreanos, también vinieron los margariteños, vinieron los andinos con su picante, vinieron los centrales, incluso los orientales. Aquí hijo del diablo era una palabra común y Así corriente es. en esa época. Así es. Entonces, esa mezcla es con la de los musiú, como le decíamos, De los museos. con las madamas, Las como madamas. le decíamos a la negrita. Mami en la Bueno, montañita. fue creando una cultura propia en la costa oriental del lago, que era diferente a la del resto del país. Aquí, inclusive, muchas de las palabras que hoy se usan provenían de esa mezcla. El guachimán, por ejemplo, los corotos, bueno, los corotos ya eran más del centro, pero los macundales, ese tipo de expresiones que se hicieron parte del hablar cabimero, es producto de esa explotación petrolera. Y la transculturación. Claro. Transculturización. Yo más que transculturización, yo diría que fue la mezcla de También. las culturas. Claro que sí. Porque aquí, bueno, había una realidad que no permitía que se mezclaran mucho los gringos, como le decíamos, los musiú.
pero que a la larga terminaron en los garitos que aquí había. Así es. Aquí se montaron porque había gente como Tiburcio Meléndez, por ejemplo, que decía que en una ciudad como Cabima, donde había dinero, donde había gringos, donde había dólares, donde había morocota, un lugar que ofreciera una mesa de billar, una mesa de dominó y cerveza fría, era un negocio redondo. Y entonces, eso eran los gringos visitaban esos lugares, porque aquí venían gringos que eran gerentes, que ya estaban formados, pero también venía mucho capataz, mucho caporal, que no era tan culto, y se mezclaba pues con la gente. Todo eso fue formando una cultura, un modo de vivir diferente. Y ahí también, incluso hay un libro muy interesante, porque eso ocurre también cuando uno va a México y anda por allá en aquellos estados que son netamente petroleros, como por ejemplo Texas. El caso de cerca de Villa del Carmen, Ciudad del Carmen, que son sobre todo municipios petroleros, estados petroleros, ¿no? Veracruz, estado de Veracruz. Hay un libro, se llama La maldición de los pueblos mineros, ¿no? O sea, generalmente uno ve y va pasando cada uno de esos estados y ve cómo mantienen la belleza, y llega allí y de repente, bueno, es el juego de caballo, es la cosa, es la cuestión, un poco eso que planteó Claro. Es interesante esto en el marco de una historia local importante, y que tenemos grandes historiadores locales acá. Saludar al profesor Nilsson, saludar a Dionisio, saludar a Tula, saludar a Pedro, a tanta gente que tenemos acá, que bueno, más gente. Tantos valores que tenemos. Tantos valores, demasiado importante. Cabima es una maravilla. Es bueno esto, Sor Alexis, bueno, como introducción, por supuesto, desde el punto de vista de lo que es Cabima en referencia petrolera. Ahora, usted que ha ocupado todos esos cargos, Sor Alexis, ¿cómo ve ahorita usted la situación petrolera mundial? Hablemos de lo mundial para entrar luego a lo local. Sí, mire, Pedro, el petróleo es un recurso escaso. Sí. Y con la situación actual de la guerra en Ucrania y el bloqueo a Rusia por parte de los países de la Unión Europea, la situación se ha complicado al punto que, bueno, el barril anda rondando $100 promedio por barril, y se dice que puede llegar a 300. Sí. Porque, como ya dije, es un recurso escaso y que puede ser usado como arma de presión en el caso, por ejemplo, de Rusia. Vemos lo que está pasando después del cierre del Nord Stream y la negación de Europa, el gas, el petróleo. Entonces, no son muchos los países que tienen grandes reservas. Eso es un problema para los países consumidores de energía. Yo creo que Estados Unidos cometió un gravísimo error al pretender derrocar el gobierno venezolano, declararse enemigo público del gobierno venezolano, o declarar a Venezuela una amenaza para la seguridad y la paz de los Estados Unidos, cuando nuestra historia era que habíamos tenido una relación con los Estados Unidos de comercio de petróleo fluida. Y que deberíamos tenerla. Y que no es malo tenerla, claro no, nadie está en contra de ellos, pero ellos hicieron esto creyendo que bloqueando la industria petrolera, destruyendo la industria petrolera, iban a lograr poner un gobierno que les rindiera pleitesía o que se dejara torcer el brazo. Bueno, y ahora por aquí los tenemos pidiendo cacao, porque no son muchos los países que tienen petróleo en el mundo. En este caso, Venezuela tiene esa fortaleza, el país con mayores reservas probadas del mundo. Y bueno, habrán que tenerla de nuevo en cuenta. Eso, claro, porque fíjese usted que eso que usted plantea lo dice expertos también petroleros, como lo ha hecho usted. El tiempo lamentablemente es corto para lo que nosotros quisiéramos decir en este día, pero Humberto Portela y David Paravicini han escrito grandes artículos también precisamente sobre lo que significa Venezuela desde el punto de vista como potencia petrolera, ¿no? Y a 2-3 días un barco desde acá hasta Estados Unidos, mientras que por allá por el estrecho de Hormuz, etcétera, son 45 días y más. Necesariamente tienen que venir hacia Venezuela. ¿Y por qué hacerle daño a Venezuela y nosotros no le hacemos daño a nadie? Así es. ¿Entiendes? Yo creo que eso es interesante
y ojalá Dios quiera que todas estas cosas que se están dando, pues siempre nosotros apostamos a lo bueno, a lo sano y al bien de todos. Este es un programa que busca precisamente aportar desde el punto de vista del conocimiento. Esto es una realidad y pues lo que dice el ingeniero Alexis es cierto, ¿no? O sea, Estados Unidos, ojalá y todos apostamos a que todas estas negociaciones que se están dando den frutos positivos desde el punto de vista pues de político, pero también que traigan beneficios económicos para la patria. Sí, yo creo que necesariamente van a tener que llegar a acuerdos. Venezuela, y hay que ser claro, Venezuela necesita de la inversión. Claro. La industria petrolera no está en buenas condiciones, tiene mucha potencialidad, pero está en una situación delicada y necesita inversión. Y los países consumidores tienen el dinero suficiente como para hacer esas inversiones en sociedad con Venezuela. Habrá que ver el modelo de sociedad que se va a desarrollar. Yo apuesto a las empresas mixtas, pero apuesto a las empresas mixtas desde un concepto diferente al que estableció Rafael Ramírez. Pero las empresas mixtas han demostrado que son una manera de desarrollar cualquier producción, cualquier negocio en el mundo. China es una excelente demostración de ello. En China, buena parte de la producción industrial, agrícola, pecuaria, minera de China está en manos de empresas mixtas, donde el Estado tiene una participación que tampoco es como muchos creen, que necesariamente la participación tiene que ser con mayoría accionaria del Estado. En el caso de Venezuela, yo creo que es lo correcto, pero hay modelos de modelos. Claro. Modelos de modelos. Yo he venido proponiendo inclusive la creación de una gran empresa mixta para producción agrícola. Exactamente. Exactamente. Y es que para eso están los asesores, don Alexis. Yo creo que el presidente está haciendo unos esfuerzos tremendos. Hablo del presidente de la República, en este caso nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Todos los que dirigen la estatal petrolera, en este caso, están haciendo esfuerzos tremendos. El presidente, el ingeniero Tarek El Aissami, está el ministro, el presidente de la empresa ahorita, Asdrúbal Chávez. Al señor Asdrúbal, el ingeniero Asdrúbal Chávez, y todo lo que es el tren. Pero este señor que usted nombró, de verdad no me gusta ni nombrarlo, hizo mucho daño, bastante daño, fueron 12 años allí. Muchísimo. Y una desinversión tremenda que dejó, bueno, y ahí estamos, el mismo presidente pues lo ha dicho públicamente, por eso me atrevo a decirlo en una de sus alocuciones. Claro. Ahora, ¿qué hacer allí, don Alexis? Y bueno, usted está planteando una propuesta muy interesante, el tema de las empresas mixtas. Sí, mira, Pedro, en el caso de la industria petrolera venezolana, su situación actual, hay que verla con mucho cuidado. Yo soy de los que cree que el proceso ya arrancó y está en mejora. Claro. Y la mejor demostración de ello es que pudimos resolver el problema del combustible. Exactamente. El problema del combustible era un problema de refinación, fundamentalmente, refinación y transporte. Y ese problema lo resolvió la industria petrolera. Hoy en día se acabaron aquellas terribles colas de 4 y 5 días que realmente representaban una humillación para el pueblo. Una pesadilla. Está haciendo, pero no se puede dejar de lado que ese proceso de levantamiento de la industria petrolera nuevamente es necesario porque atrás se le hizo mucho daño. Bastante. Yo comparto contigo plenamente la tesis de que Rafael Ramírez tenía un plan para destruir PDVSA. No, cómo no. Y yo lo nombro o lo clasifico, lo divido en 4 etapas. La primera etapa, una etapa de descabezamiento de la gerencia y la junta directiva de PDVSA. Aquellos que se enfrentaron al paro, que levantaron la industria petrolera, cuando Rafael Ramírez llegó en el 2005, fueron descabezados. ¿Cómo no? Desde la junta directiva hasta los gerentes regionales, locales y de empresas. Después, la desmotivación del personal. Rafael Ramírez le congeló los salarios a los trabajadores por 3 años. Les eliminó el bono que recuperaba o le servía como compensación a la eliminación de sus prestaciones sociales. Ascendió a gerentes, a personas que no tenían formación, tiempo, experiencia ni capacidad para estar generando un malestar, obviamente en quienes tenían aspiraciones
y tenían desarrollo de carrera. Después creó las empresas mixtas en unas condiciones que le hacían daño al país, porque no se utilizó el dinero que se desembolsó por las acciones que se pusieron en manos de las empresas extranjeras para desarrollar un plan de inversión a mediano y a largo plazo, sino que se fue al gasto público, envió al gasto público sin obligación de ello y generó una desinversión. Aquí las empresas mixtas, en el primer mes en el primer presupuesto que fueron a hacer, el primer presupuesto, PDVSA dijo no tengo recursos para invertir, y las empresas mixtas dije todas, desde Chevron, Shell, CNPC, dijeron nosotros tampoco invertimos entonces porque tú eres el socio mayoritario, claro, y no estás poniendo dinero. Y eso generó que las empresas mixtas que se crearon dentro de PDVSA vivían de lo que ya PDVSA tenía. Se repartían el 60, el 40%, el 60, 70, 30, y no había un programa, un plan de desarrollo. Ni una sola empresa mixta, Pedro, ni una sola empresa mixta logró aumentar la producción a lo largo de la historia. Nunca aumentó la producción. Pero sí que, fíjese, si algo quedó demostrado en esos 12 años fatales con respecto a lo que era ese engaño, aunque muchos veíamos eso, porque aparte de todos esos 4 factores que usted habla, también jugó con respecto al tema de irrumpir contra lo que es la gerencia, la presidencia, etcétera. También jugó a la muerte moral de muchos. Sí, era más terrible todavía, la muerte moral. La misma Asamblea Nacional tuvo sesiones, tanto con diputados de gobierno como de oposición, donde reconocieron informes grandes que habían exabruptos, que se habían cometido errores, que pidieran disculpas públicas, que fueran restituidos a sus cargos. Esos informes, uno de esos los tengo yo en mi poder. Y nada, hermano, no hacía caso. Mira, o sea, era una cuestión, se fueron a los tribunales de instancia, los tribunales ordenaron en este caso pues reenganche, pago de salarios caídos, etc. No, señor, nada que ver. Y estamos hablando de gente con trayectorias grandísimas. Mira, entre ellos Antonio Caldera, Antonio Nava, Manuel Troconi, Damián Contreras, Guillermo Díaz, gente que fue moralmente destruida, acusada de corruptos, para después decir en la Asamblea Nacional, no, lo que estábamos era refrescando la gerencia. Imagínate, para refrescar la gerencia, salir de hombres con tanta experiencia, con tanto valor. Antonio Caldera, por ejemplo. Antonio Caldera es un símbolo dentro de la industria petrolera de Occidente. Claro. Toda una trayectoria, todo un ejemplo de moralidad. Aquí en Cabima se dañó muchísima gente, para que lo sepa nuestro público que nos ve. Y es delicado, muy, muy fuerte, porque eso hay que vivirlo, porque no es solamente el tema laboral, es el tema también de tratar de derrumbar la moral de una persona, para simplemente hacer aquello que en criollo nosotros podemos decir, señor Alexis, no con esto irrumpimos lo que es la seriedad del programa, quítate tú para ponerme yo un poco así, un poco pero con otra mentalidad, que fue la mentalidad que quedó demostrada en esos 12 años. Eso tenía como objetivo desmotivar a los trabajadores de la empresa, tenía como objetivo destruir PDVSA. Mira, yo lo voy a decir con nombre y apellido, porque tú me conoces y sabes que no. José Luis Parada, por ejemplo, hijo putativo de Rafael Ramírez, fue llevado a las posiciones más altas de la industria petrolera. Lo que significaría, para que se hagan una idea, lo que significaría en la carrera militar llevar a general en jefe a un sargento. Así es. Esa es la comparación que yo creo que mejor evidencia lo que las acciones que tomó Rafael, y no solamente fue con José Luis Parada, con todo su séquito y los de Oriente igualito. Igualito. O sea, aquí, y que se desarrolló una estrategia para desmoralizar, para destruir la imagen de PDVSA. Aquí se cobraba 10 y 15%, y todo el mundo lo sabe, por factura. Cada contratista que iba a cobrar una factura, le cobraban 15%, 10% del monto de la factura para poderle pagar. Ese no es PDVSA. Así no actúa PDVSA, y así no está actuando PDVSA ahora. Las cosas comenzaron a cambiar nuevamente hacia el origen que debería, hacia su punto de origen, a partir de la salida de Rafael Ramírez. Claro, pues el problema a veces, se le dice que no nos damos cuenta, y a veces también hay esos círculos, esos anillos, lo que llamaba el general en jefe, que en paz descanse, Müller Rojas,
los círculos de hierro del poder en ciencia política, pero que llevarlo al lenguaje coloquial, él habló de los alacranes. El nido de culebra. El nido de culebra, al lado del señor Alexis, entonces hay como 20, 30, 40, ¿y quién llega que al señor Alexis? Es delicado, es fuerte, uno sufre a veces esa impotencia, uno dice, Dios mío, ¿cómo hacemos para hacer llegar? Bueno, pero hay algo que nos perdona y es la historia. Así es. Dios y la historia dejan cada cosa en el lugar que tiene. Hay los que pasan a la página oscura de la historia, como esos señores, y hay los que pasan a la página hermosa de la historia, como estoy hablando en este caso todos aquellos que han soportado todas esas inclemencias, esas pelas, ¿no? En el sentido, eso no fue lo que quiso el presidente Hugo Chávez, eso no es lo que quiere el presidente Nicolás Maduro, eso no es lo que quiere la directiva de PDVSA, que está poniéndole el alma para levantar, por supuesto, sobre todo la moral de la empresa. Aunado a esto, Alexis, bueno, por supuesto, el paro, todas aquellas cosas que pegaron duro en el impacto económico. ¿Qué opina usted con respecto a eso que usted está planteando? Porque hubo también una desinversión por parte del señor para efecto de todo lo que tiene. Todo el plan de mantenimiento fue cancelado. Todo el plan de mantenimiento. Y eso trajo como consecuencia terrible, ¿no? Durante 13 años. 13 años. Pozos inactivos, tuberías, etcétera. Todo lo que es realidad, plantas en mal estado. Bueno, yo puedo decirte, por ejemplo, para ejemplificar eso que tú estás diciendo, aquí, frente a nuestros ojos, ahí en ese lago de Maracaibo, exactamente, Rafael Ramírez dejó 4.000 pozos pendientes por tubería. Exactamente. Imagínate, 4.000 pozos que no producen nada, porque tienen la tubería rota o tienen el atracadero roto, la plataforma dañada. O sea, lo que llamamos en la industria petrolera categoría 2 y 3, lo barato. Claro. Pero se dejó destruir a propósito. 4.000 pozos. Fíjese usted que usted dijo ahorita algo interesante con respecto al tema de lo que eran los ascensos, ¿no? Yo recuerdo los grupos que los identificaban a ustedes en un nivel gerencial, el gerencial medio, hasta llegar ya a los niveles ejecutivos. De saltar de un grupo 20, 21, 22 a un grupo, hablemos ya, presidencial, ejecutivo, ¿sería cuál era? Bueno, José Luis Parada saltó del 23 al 36. Del 26 al 36, increíble. Si sacas la cuenta, cada grupo promedio en la industria petrolera, o promedio no bueno, tomaba 2 años. Así es. Y él saltó 13 grupos en un año. Así es. Y cuando existía Lagoven, Maraven, Meneven, que después por supuesto se fusionaron y se nació PDVSA, mientras que en Maraven ascendían de repente en el año 5, 6, 7 a gerentes, en Lagoven 1. Era duro, hermoso, una política, hay cosas que hay que rescatar. Yo siempre he dicho, no todo es malo, no podemos descontextualizar ni podemos hacer un juicio desde el punto de vista negativo de la historia como tal, así tajantemente. Hay cosas de disciplina, de protocolo, de organización importantes. Alexis, la fuga de cerebro, ¿qué tanto nos ha afectado? Mira, la industria petrolera venezolana tuvo 2 fugas de cerebro importantísimas. La primera se produce en el paro, en el sabotaje petrolero. No en vano, 10.000 trabajadores se fueron y toda la nómina ejecutiva se fue. Cuando llegó el paro petrolero, para ponerte un ejemplo, en Occidente había 3 nóminas ejecutivas: Damián Contreras, Alexis Arellano y nuestro amigo Antonio Caldera. 3. Eran los únicos que quedaban. Y así en todo el país. Obviamente eso generó un impacto muy fuerte en la industria petrolera. Posteriormente vino la fuga de cerebro inducida. Exactamente. Que terminó de hacernos el daño que se había planificado. Congelarle los salarios a la gente para que no eliminarles el bono compensatorio de las prestaciones, negarle los ascensos, ascenderle gente incompetente por encima, terminó de producir una fuga de cerebro. Yo te pongo un ejemplo, Antonio, muy personal, pero que creo que vale la pena resaltarlo. Yo tengo una hija que es ingeniero mecánico, con un máster en gas y petróleo, un máster en petróleo, un doctorado
en manejo de fluido, termofluido. Y era trabajador de PDVSA. Obviamente ya no es trabajador de PDVSA, la agarró una empresa internacional, porque cuando le negaron los sueldos, le negaron los ascensos, decidió irse. Hoy está en Noruega trabajando para una empresa internacional o para un instituto de investigación. ¿Cuánta falta nos hace? Que podía estar aquí ayudándonos. Y así por el estilo, cientos y cientos de jóvenes profesionales se fueron de la industria por una fuga de cerebros inducida. Inducida, claro que no sí. Fue, claro que sí, don Alexis. Saludos, por cierto, si nos está viendo Manuel Troconi por allá creo que está en Hong Kong. Hong Kong, fue cónsul de Venezuela allá en Hong Kong y se quedó por Hong Kong. Tiene un hijo que se llama Mao Troconi. Mao Troconi. Por Mao Zedong. Sí, mire, hay una cosa y con esto vamos cerrando, don Alexis, porque vamos a hacer muchos programas, si Dios quiere, con usted, no solamente de esto, sino también de historia de Cabima. En el marco de esta realidad petrolera mundial que hemos hablado ahorita un poquitico y de todas estas cosas que se vinieron dando aquí en Venezuela, ¿cómo ve usted y qué puede decir desde el punto de vista de lo que es la empresa actualmente y las perspectivas de la empresa? Yo particularmente soy muy optimista, tengo he puesto la fe en Dios, mucha esperanza que van a seguir mejorando. Yo veo que la espiral se detuvo y la espiral comienza a ascender, ¿no? ¿Cómo ve usted desde el punto de vista, pues, como hombre de la empresa petrolera, la realidad de Venezuela? Yo voy a tratar de explicártela con un ejemplo. Sí. Cuando, no hace muchos años atrás, Iván Hernández fue llamado a encargarse nuevamente del proceso de refinación en Venezuela. Iván Hernández fue el hombre que llamó Chávez cuando en el paro, sí. Trataron de parar la refinería, o en ese proceso. Y entonces Iván Hernández hizo una presentación en la cual yo estaba presente, valga la redundancia, que me dejó asombrado. 10% de confiabilidad tenía el complejo refinador de Amuay y Cardón, 10%, cuando el estándar mundial es de 85%. Qué vale. Bueno, hoy en día las refinerías nuestras no llega todavía a 80-85%, pero está en un crecimiento que nos ha permitido precisamente resolver el problema de la gasolina. Esa misma situación se está presentando en los puertos de embarque, en la refinería y en algunos campos estratégicos. Entonces, no es fácil, no es rápido, pero yo creo que se está caminando con pie de plomo, seguro. En el nombre de Dios. Bueno, por cierto, repito que esa isla que está allá, que tenemos allá atrás, ¿cuántos barcos, en todo caso, esos barcos que ya aquí sale el petróleo del livianito, en Cabima, sí, ¿no? Usted en sus tiempos activos dentro de la empresa, ¿cuántos barcos se podían llenar allí y se llenan acá en este puerto? Bueno, ahí en la isla. Ahorita está uno, por cierto, ahí atrás. En la isla llegó a embarcarse hasta 2 barcos diarios. 2 barcos diarios. ¿Eso equivaldría a cuántos barriles? 2 millones de barriles. 2 millones de barriles. Eso es Cabima, para que tenga una idea. Allá atrás está uno ahorita, embarcando. Señor Alexis, no se imagina usted el agradecimiento de que me haya acompañado esta media hora, este rato, para hablar un poquitico, hablar con el señor Alexis de petróleo y toda esta trayectoria desde el punto de vista mundial, nacional, incluso municipal. Es difícil en media hora, pero bueno, la idea es dar tip, pues, de esta realidad, y yo también comparto con ustedes, señor Alexis, ese ejemplo que puso ahorita de aquella exposición del 10% y luego cuando el estándar es 85%, yo también lo comparto con usted que los estándares, pues, están subiendo, estamos subiendo al estándar, producto, gracias a Dios, de las políticas implementadas por el gobierno, pues, y toda la directiva de la empresa. Saludo a toda la empresa petrolera, saludo, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la presidencia, todo lo que tiene que ver con las diferentes gerencias en todos los diferentes estados del país, y quiero, por supuesto, pues, pedir a Dios que ayude al presidente a seguir, pues, dándole luces para que sigamos impulsando, pues, esa Venezuela petrolera, pero también en algún momento haremos un programa, tenemos que salir
y dejar de depender de la renta petrolera. Eso es algo que nos ha dejado El la agro, crisis. el agro. Y pasar, por supuesto, a la parte ya del agro, la producción. Así que agradecido a Dios Todopoderoso, gracias, señor Alexis, y nos vemos en otro punto de vista. Dios les cuide y les bendiga a todos.